buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Usted y yo hemos resucitado, como siempre suelo decirlo. Yo creo que es una razón suficiente para que usted y yo adoremos a nuestro Dios, aparte de tener el privilegio de poder escuchar su palabra. Yo creo que iniciamos cada mañana, cada día muy bendecido. Así que lo invito para que le demos gracias a nuestro Dios, Padre amado. Estamos agradecidos por tu inmenso amor. Gracias porque cada día que nuestros ojos se abren podemos ver tu bondad, tu gracia, tu favor y entender que los planes que has establecido incluso desde antes de la fundación del mundo siguen vigentes, siguen en pie, porque tú nunca te equivocas en tu elección, porque tú no haces las cosas al azar ni por casualidad. Es porque hay un plan, hay un propósito eterno y que nos permites disfrutarlo y que podamos ver, Señor, que cada día tú tienes bendiciones establecidas para que nosotros las disfrutemos. Gracias por tu inmenso amor, por tu bondad. Nos cubrimos con tu sangre en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Bendiciones para todos. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted escuchará una palabra que de seguro bendecirá mucho su vida. El libro de Marcos, capítulo 3, el versículo 31 hasta el versículo 35. Marcos, capítulo 3, el versículo 31 hasta el versículo 35 dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Permítame leer la última parte. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este es un pasaje extremadamente interesante y al mismo tiempo un poco controversial, porque cuando Jesús da estas palabras, la Biblia da detalles de que pues, Jesús inicia su ministerio y parte obviamente de su familia, incluyendo sus hermanos, registra la Biblia, no creían en él, no creían. La Biblia y la historia habla de que sus hermanos se convirtieron al evangelio después de la resurrección. Entonces, este pasaje es muy revelador porque es la importancia de entender lo que es el hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios debe ser lo primario para nuestras vidas. Y eso nos debe de quedar muy grabado, porque la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra, permanece para siempre. Primera de Juan, en el capítulo 2, el versículo 17, dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, mire lo que dice, permanece para siempre. Yo creo que uno de los lazos más fuertes que tenemos los seres humanos, pero lazos más fuertes, es la familia. Los lazos sanguíneos son extremadamente fuertes. Incluso no hay dinero, no hay riqueza, aunque usted se enoje con su familia, aunque usted se enoje con sus hermanos, aunque usted se enoje con la mamá. Pero el lazo familiar es tan fuerte hasta el hecho de que nosotros pues realmente peleamos por nuestra familia. Uno, como dice, pelea como gato, con uñas y con dientes por sus hijos, por su esposa, entendiendo también que hay gente que pues ha atentado contra su familia, ya eso es otro tema, pero si fuéramos a hacer como una encuesta, realmente los lazos sanguíneos, los lazos familiares son muy fuertes. Jesús también tuvo una mamá, mientras estuvo en la tierra, tuvo familia,
Y bien interesante porque Jesús está en esa fama de su ministerio y él estaba predicando dentro de este pasaje y dice la Biblia que vienen después sus hermanos, dice la palabra, es muy diciente, después dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Es decir, Jesús estaba predicando y ellos de alguna manera estaban afuera y necesitaban hablar con Jesús. Y entonces la gente va y le dice, la gente que estaba sentada alrededor de él, o sea, Jesús está predicando, la gente estaba sentada y le dicen, hey Jesús, tu mamá y tus hermanos están afuera y te buscan. Entonces, lo descrestante, lo que quizás puede confundir a mucha gente, lo que quizás puede poner en duda si es que Jesús estaba despreciando a su familia, es porque Jesús pregunta y dice, pero ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Quizás cuando usted lee esto puede ser como un término despectivo, puede ser como un término, a mí no me importa mi mamá, a mí no me importa. No, no es ese sentido, sino la prioridad que Jesús tenía de anunciar, de hacer la voluntad del Padre. Entonces Jesús, de alguna manera, dice algo muy extraordinario que genera la prioridad del ministerio, del reino de Dios, que usted y yo también debemos de que eso sea nuestra prioridad. Jesús pregunta y comienza a mirar a todos los que están alrededor y dice, he aquí mis hermanos y mis hermanas, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, o sea, todo aquel que hace la voluntad de Dios ingresa a la familia de Dios. Todos como creyentes debemos entender esto, porque el hacer la voluntad de Dios nos da vida eterna. Ahora, aparte de eso, ¿por qué es necesario entender que el hacer la voluntad de Dios debe ser lo primario? Porque es lo que nos permite la entrada al reino de Dios. La vida cristiana no es un pasatiempo, no es el decir, bueno, me gusta la vida cristiana, ay, me hace tanto bien. Como dicen algunos, me trae tanta tranquilidad. Yo voy a la iglesia y me da una paz, y ay, esos coritos o esos cánticos me ministran tanto. Pero no hay, está muy bien lo que estás diciendo y aplaudimos eso, pero no hay ese deseo, permítame usar este término, ese deseo desenfrenado por hacer la voluntad de Dios, el decir lo que yo estoy haciendo está agradando a Dios, la vida que yo estoy llevando está agradando a Dios, el hacer la voluntad de Dios, el hacer las cosas, cada decisión que yo tome está agradando a Dios. Esa sería la pregunta que debíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Mateo capítulo 7, el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Todos anhelamos, los seres humanos somos muy sentimentalistas y cuando nos vemos enfrentados frente a la muerte, por malo que haya sido la persona, inmediatamente le otorgamos el cielo. Ay, que el Señor lo tenga en su gloria, que el Señor le dé un descanso. Y no pensamos si la persona hizo la voluntad, si recibió a Cristo en su corazón, sino que en nuestra humanidad y como somos sentimientos, entonces de alguna manera nosotros otorgamos el cielo a las personas que queremos y mucho más a nuestros familiares. Pero la Biblia es muy clara, la Biblia es muy diciente, por eso el asunto de eternidad tenemos que arreglarlo aquí en la tierra. Porque miren lo que dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, al reino de los cielos no se entra por decir, sino por hacer. Porque el texto sigue diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, escuche esto, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces lo que nos accesa al reino de los cielos, lo que nos permite entrar en el reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios, lo que Dios manda, lo que Dios dice, lo que su palabra registra. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Buscar a través de la palabra qué es la voluntad de Dios. Por eso Jesús estaba, cuando estuvo en la tierra, para él su prioridad, el más incluso cuando le invitaban a comer, Jesús,
ven a comer, ya está la comida. Y Jesús dijo, no, 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 yo tengo una comida que comer. Y es hacer la voluntad de Dios. No era fanatismo, no es extremismo, como si hoy en día lo dijeran. Ahora, yo no quiero mostrarle un evangelio donde usted no puede hacer nada, no. Usted puede vivir la vida cristiana libre, tranquilo, disfrutando de la familia, disfrutando de todo lo que podemos disfrutar de acuerdo a la palabra del Señor, pero entendiendo que nuestra prioridad tiene que ser la voluntad de Dios. Para Jesús, el hacer la voluntad del Padre incluso era superior a mucho más allá de los lazos sanguíneos que biológicamente uno pues tiene con su familia. El obedecer, el seguir, el reconocer a Dios, el reconocer a Jesucristo como único y salvador, esto es hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera nosotros ingresamos a formar parte de la familia de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Es porque a veces es tan fuerte el lazo sanguíneo que muchas veces hay cristianos que terminan complaciendo más a su familia y dejando a un lado de hacer la voluntad de Dios. Se lo está diciendo alguien que tiene esposa por 34 años y se lo está diciendo alguien que tiene 4 hijos y que si usted tiene hijos, usted me entenderá cuánto se ama un hijo. Entonces, si yo voy a la palabra, yo amo literalmente a mi esposa. Es más, perdóneme lo que le voy a decir si suena, no me enorgullezco de esto, pero yo tuve otras relaciones, pero literalmente la única mujer que yo he amado en mi vida, que haya sentido amor, fue con la mujer que yo me casé, Jacqueline Castañeda, mi esposa. Mis hijos, yo doy, mejor dicho, alma, vida y corazón por mi familia. Pero cuando voy a la palabra, yo entiendo que el hacer la voluntad de Dios tiene que ser incluso por encima aún de esos lazos sanguíneos. ¿Cuántas veces nosotros hemos hasta mentido por complacer a la familia? Hemos hasta dado más prioridad a la misma familia que a la misma voluntad de Dios. Entonces es necesario comenzar a trabajar en esto porque el hacer la voluntad de Dios nos accesa al reino de los cielos. Así que yo le invito a que medite en esta palabra y en el día de mañana continuamos en lo que es hacer la voluntad de Dios. Padre, yo te doy muchas gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.